¿Alguna vez has sentido hambre poco tiempo después de comer? ¿Te ha pasado que terminas una comida y al cabo de 1 o 2 horas vuelves a buscar algo para comer? Si es así, no estás solo. Muchas personas sienten hambre constantemente. Y lo más curioso es que algunas incluso creen que tienen un problema porque sienten apetito con más frecuencia que los demás. Pero la realidad es que el hambre es mucho más compleja de lo que parece. No depende únicamente de cuánto comes. Tampoco depende solamente de la fuerza de voluntad. En realidad, intervienen muchos factores. El tipo de alimentos que consumes, la cantidad de sueño que tienes, tu nivel de estrés, tus hábitos diarios, y hasta la forma en que organizas tus comidas. Hoy vamos a descubrir por qué algunas personas siempre tienen hambre y qué factores pueden estar influyendo sin que se den cuenta. Quédate hasta el final porque una de las razones más comunes no tiene nada que ver con la comida. Y sorprende a la mayoría de las personas. El hambre es una señal natural. Antes de continuar, es importante entender algo. Sentir hambre no es malo. De hecho, es una señal normal del cuerpo. El hambre existe para avisarnos que necesitamos energía. Es una forma que tiene el organismo de comunicarse con nosotros. El problema no es sentir hambre. El problema aparece cuando el hambre es constante. Cuando parece no desaparecer. O cuando aparece demasiado rápido después de comer. Y para entender por qué ocurre eso, debemos observar varios factores. No todos los alimentos SACIAN igual. Uno de los errores más comunes es pensar que todas las comidas producen la misma sensación de satisfacción. Pero no es así. Algunos alimentos ayudan a sentirnos satisfechos durante más tiempo, mientras que otros producen hambre nuevamente poco después. Por ejemplo, una comida basada principalmente en azúcar o harinas refinadas puede proporcionar energía rápidamente. Pero muchas veces esa sensación dura poco, y después aparece nuevamente el deseo de comer. Por eso dos personas pueden consumir cantidades similares de comida y experimentar niveles de hambre completamente diferentes. La proteína tiene mucho que ver. Ahora hablemos de algo importante. La proteína. La proteína participa en numerosos procesos del organismo, pero además suele contribuir a una mayor sensación de saciedad. Cuando una alimentación contiene muy poca proteína, algunas personas pueden sentir hambre con más frecuencia. Por eso muchas recomendaciones incluyen fuentes de proteína distribuidas a lo largo del día. No porque sean mágicas, sino porque ayudan a mantener una sensación de satisfacción más duradera. La fibra también influye. Otro factor que suele pasar desapercibido es la fibra. La fibra está presente en muchos alimentos de origen vegetal, y una de sus características es que puede contribuir a una sensación de saciedad más prolongada. Cuando una persona consume poca fibra, es posible que sienta hambre más rápidamente. Por eso una alimentación equilibrada suele incluir alimentos ricos en este componente. Comer muy rápido. Vivimos con prisas. Comemos frente al teléfono, frente a la computadora, o mientras hacemos otras actividades. Y muchas veces terminamos una comida en pocos minutos. El problema es que el cuerpo necesita tiempo para procesar la información relacionada con la alimentación. Cuando comemos demasiado rápido, puede resultar más difícil percibir la sensación de satisfacción a tiempo. Por eso algunas personas comen más de lo que realmente necesitaban. La deshidratación puede confundirte. Aquí aparece una razón que sorprende a mucha gente. A veces la sed puede confundirse con hambre. El cuerpo envía señales, pero no siempre resulta fácil interpretarlas correctamente. Por eso algunas personas buscan comida cuando en realidad necesitaban hidratarse. Esto no significa que toda sensación de hambre sea sed, pero sí explica por qué mantenerse hidratado forma parte de hábitos saludables. Dormir poco aumenta el apetito. Ahora llegamos a uno de los factores más importantes. El sueño. Muchas personas no relacionan el descanso con el hambre, pero existe una conexión muy interesante. Cuando dormimos poco, el cuerpo puede modificar algunas señales relacionadas con el apetito. Y esto puede hacer que aparezcan más antojos, más deseo de comer, y más dificultad para sentirse satisfecho. Por eso las personas que descansan mal suelen notar cambios en sus hábitos alimentarios. El estrés también puede influir. ¿Te ha pasado que cuando estás preocupado buscas algo para comer? Esto es más común de lo que imaginas. Muchas personas utilizan la comida como una forma de aliviar temporalmente el estrés. No siempre porque tengan hambre física, sino porque buscan comodidad o distracción. Por eso resulta importante diferenciar entre hambre real y hambre emocional. ¿Por qué el hambre no desaparece? En la primera parte vimos que el hambre puede estar influenciada por muchos factores. La calidad de los alimentos, la cantidad de proteína, la fibra, el sueño, y el estrés. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas sienten hambre incluso después de haber comido? La respuesta no siempre es sencilla.
Porque el apetito es el resultado de múltiples señales que el cuerpo interpreta constantemente. Y cuando algunas de esas señales se alteran, el hambre puede aparecer con más frecuencia de la esperada. Los alimentos ultraprocesados pueden jugar un papel importante. Muchas personas basan gran parte de su alimentación en productos altamente procesados. Galletas, botanas, pasteles, refrescos, y otros alimentos diseñados para ser muy agradables al paladar. El problema es que estos productos suelen ser fáciles de consumir en grandes cantidades. Y muchas veces no generan una sensación de satisfacción duradera. Por eso una persona puede comer bastante y aún así sentir hambre poco tiempo después. No porque le falte fuerza de voluntad, sino porque ciertos alimentos no ayudan a mantener la saciedad durante mucho tiempo. El hambre emocional existe. Ahora hablemos de algo que afecta a millones de personas. El hambre emocional. No siempre comemos porque el cuerpo necesita energía. A veces comemos porque estamos aburridos, porque estamos tristes, porque estamos ansiosos, o simplemente porque buscamos una sensación agradable. Lo interesante es que este tipo de hambre suele aparecer de forma repentina. Y normalmente se enfoca en alimentos específicos, dulces, botanas, o comidas muy apetecibles. Por eso aprender a identificar las emociones también puede ayudar a entender mejor el apetito. Los hábitos crean patrones. El cuerpo aprende de las rutinas. Si una persona suele comer algo a determinada hora todos los días, es posible que empiece a sentir hambre cerca de ese horario. Incluso si no necesita energía de manera urgente. Esto ocurre porque el organismo se adapta a los patrones repetidos. Por eso algunos hábitos alimentarios pueden influir en la frecuencia con la que aparece el hambre. Saltarse comidas puede tener consecuencias. Muchas personas intentan controlar su alimentación dejando pasar demasiadas horas sin comer. Piensan que así reducirán el apetito. Pero a menudo sucede lo contrario. Llegan a la siguiente comida con mucha hambre. Y eso puede hacer más difícil controlar las cantidades. Además, cuando el hambre es muy intensa, solemos elegir alimentos más calóricos o comer más rápido. Por eso mantener horarios relativamente organizados suele ayudar a muchas personas. La falta de actividad también puede influir. Esto puede parecer extraño, pero el movimiento diario también está relacionado con el apetito. Las personas que permanecen inactivas durante largos periodos pueden desarrollar hábitos alimentarios asociados al aburrimiento o al simple hecho de tener comida cerca. Por otro lado, mantenerse activo forma parte de una rutina saludable que ayuda a regular muchos procesos del organismo. Comer por costumbre. ¿Te ha pasado que abres el refrigerador sin tener verdadera hambre? Es algo muy común. Muchas veces no comemos por necesidad. Comemos por costumbre, porque estamos viendo una película, porque alguien más está comiendo, porque la comida está disponible, o porque asociamos ciertas actividades con comer. Con el tiempo estos comportamientos pueden convertirse en hábitos automáticos y hacer que parezca que siempre tenemos hambre. La importancia de escuchar al cuerpo. Uno de los hábitos más valiosos es aprender a distinguir entre hambre física y deseo de comer. El hambre física suele aparecer gradualmente, mientras que el deseo de comer puede surgir de forma repentina. Cuando aprendemos a identificar estas diferencias, resulta más fácil comprender qué necesita realmente el organismo. Y esto puede ayudar a desarrollar una relación más consciente con la comida. El problema de buscar soluciones rápidas. Muchas personas intentan eliminar el hambre por completo, pero eso no es realista. El hambre es una función natural. Lo importante no es dejar de sentirla. Lo importante es entenderla, comprender qué factores la aumentan, qué hábitos la favorecen, y qué decisiones ayudan a mantener un mejor equilibrio. Porque cuando entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, resulta mucho más fácil tomar decisiones saludables. Pequeños cambios que pueden ayudar. Muchas veces las soluciones no son complicadas. Dormir mejor, mantenerse hidratado, comer con más calma, incluir suficiente proteína y fibra, reducir algunos alimentos ultraprocesados, y prestar atención al estrés. Estos cambios pueden parecer simples, pero cuando se aplican de forma constante, pueden marcar una diferencia importante en la forma en que experimentamos el hambre. No todo se trata de fuerza de voluntad. Esta es quizá una de las lecciones más importantes. Muchas personas creen que sentir hambre constantemente significa falta de disciplina, pero la realidad es mucho más compleja. El apetito está influenciado por factores biológicos, psicológicos, emocionales y ambientales. Por eso entender el hambre suele ser más útil que luchar contra ella. En conclusión, si sientes que siempre tienes hambre, no significa necesariamente que haya algo malo contigo. Muchas veces existen factores cotidianos que están influyendo sin que te dé cuenta. La calidad de los alimentos, el sueño, el estrés,
La hidratación, los hábitos diarios, y la forma en que organizas tus comidas. Comprender estas señales puede ayudarte a tomar mejores decisiones y a desarrollar una relación más saludable con la alimentación. Porque el hambre no es el enemigo, es una señal, y cuando aprendemos a escucharla correctamente, podemos entender mucho mejor lo que nuestro cuerpo necesita. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que siempre dice que tiene hambre aunque haya comido hace poco. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.